Hola, hola, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. ¿Me pueden confirmar si me escuchan de manera clara, por favor? Hola Inés, muchas gracias. Gracias por confirmar. Tania, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra primera sesión correspondiente al módulo uno. Permítanme silenciar por aquí mi teléfono para que no nos haga ruido. Ok, listo. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión correspondiente a la semana 1. Vamos a ver precisamente ahorita lo que sería el orden del día, donde lo primero que voy a retomar es la bienvenida, darles a ustedes la bienvenida a los que se han podido conectar. Muchísimas gracias por estar aquí y aquellos que vayan a ver la sesión posteriormente, pues también bienvenidos. Recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Recuerden, hay que dirigirnos con respeto a todos los participantes de la sesión, tanto en el chat como en el micrófono. Recuerden que si quieren ustedes participar utilizando el micrófono, lo único que tienen que hacer es levantar la manita y con mucho gusto les doy la palabra. Vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas y una vez que hayamos dado respuestas a todas sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Y bueno, el título de nuestra actividad integradora 1 es contaminación del agua. En las actividades de los días miércoles, que es la primera actividad de cada semana, la dinámica va a ser la siguiente. Voy a dar lectura a toda la actividad integradora. Para aquellos que no hayan podido leerla toda, bueno, aquí le vamos a dar lectura. Y en la segunda sesión vamos a ir directamente a la parte de cómo lo realizaré, a resolver todas aquellas dudas que tengan todavía, que les hayan surgido y que no hayan quedado claras, tanto en la primera sesión como en los días restantes que elaboraron su actividad o le avanzaron a sus actividades. Y bueno, la introducción dice lo siguiente: la contaminación del agua se refiere al conjunto de sustancias químicas, organismos biológicos o energía que no pertenecen a los ambientes acuáticos o superan las cantidades límite para consumo humano de agua o desarrollo de otras especies. Si bien existen procesos naturales que pueden provocar la contaminación de ríos, lagos y acuíferos, como erupciones volcánicas, vientos fuertes o la difusión de gases atmosféricos, la mayor parte de los agentes contaminantes son introducidos por actividades humanas de diferente tipo. En esta actividad realizarás un monitoreo de las actividades que realizas diariamente en tu hogar para identificar las sustancias que viertes al agua y pueden generar daños ambientales. ¿Has identificado qué sustancias desechas al agua diariamente? El propósito es identificar y analizar la relación entre actividades cotidianas que provocan la contaminación del agua para proponer posibles soluciones ante problemas ambientales. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, conocer el impacto de la contaminación del agua, proponer acciones para el uso sustentable del agua en casa y en la comunidad, realizar un reporte de prácticas sobre el uso del agua. Que entregaré un informe de un monitoreo sobre las actividades que implican consumo de agua en tu hogar para identificar las sustancias contaminantes utilizadas en dichas actividades, así como un plan de acción encaminado al uso sustentable del agua en casa y una conclusión que permita reflexionar sobre el impacto ambiental que tiene el consumo de agua en tu localidad. ¿Cómo lo realizaré? En el primer punto nos dice lo siguiente: en un formato de registro como el que se muestra en la tabla 1, que es la que están viendo ahí abajo, realiza un monitoreo durante 3 días de todas tus actividades cotidianas que involucren el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, investiga 3 sustancias químicas que estén indicadas en las etiquetas de tales productos. Y bueno, la primera indicación nos pide hacer un monitoreo de 3 días en las cuales ustedes tienen que
registrar todas las actividades que involucran el uso del agua. Y estas actividades también van a ir acompañadas de algunos otros datos que tienen que incluir en su tabla de monitoreo. De izquierda a derecha en el encabezado de la tabla ustedes podrán encontrar primero el día de monitoreo. ¿Sale? Recuerden que van a ser 3 días, seguido de el símbolo de número, que este corresponde al número de actividad que ustedes están registrando por día. Posteriormente viene la actividad o actividades que están registrando en ese día. En la siguiente fila van a encontrar la frecuencia diaria, que es el número de veces que realizan esa actividad. Tienen que indicar con un sí o con un no o dar respuesta a la pregunta si la actividad contamina. Entonces ya ustedes pondrán ahí sí o no. Asimismo, tienen que indicar el tipo de sustancia que ustedes están utilizando. El tipo de sustancia se refiere al producto que ustedes están utilizando o que se está mezclando con el agua. En este caso, tenemos los ejemplos para el ejemplo de bañarse, los ejemplos de shampoo, acondicionador, y aquí abajito tenemos el otro ejemplo de jabón de baño. Y también en la indicación nos dice que aparte de los productos químicos que se estén utilizando, hay que registrar o hay que colocar 3 ejemplos de sustancias químicas. Las sustancias químicas se refieren a los ingredientes de cada producto que estamos utilizando. Entonces, en este caso, como lo dice el ejemplo, si nosotros estamos utilizando shampoo, bueno, vamos a incluir 3 ejemplos de ingredientes del shampoo, 3 ejemplos de ingredientes del acondicionador y 3 ejemplos de ingredientes del jabón de baño que vengan incluidos en sus etiquetas. Y por último, se tiene que hacer una clasificación del contaminante. El contaminante no se refiere a el producto que estamos utilizando, sino al ingrediente el cual compone ese producto, ¿sale? Para este caso, el producto que estamos utilizando es el shampoo y, por ejemplo, el benzoato de sodio está clasificado o recibe una clasificación de orgánico, ¿sale? Entonces, dentro de la clasificación que ustedes tendrán que investigar para cada uno de los ingredientes que van a colocar, nos encontramos que puede ser de 3 tipos, puede ser físico, químico y biológico. Y dentro de la parte de la clasificación química, podemos encontrar que puede ser inorgánico u orgánico. Entonces, les mencionaba el ejemplo del benzoato de sodio, que está clasificado como orgánico, pero también se van a encontrar ejemplos como el de la silicona, que es un ingrediente que está clasificado como inorgánico, ¿sale? Y dentro de los biológicos, bueno, ya un ejemplo bien claro podría ser, por ejemplo, los sobrantes de comida que quedan, por ejemplo, en los platos que utilizamos después de comer, que pueden ser desechos biológicos, ¿vale? Entonces, esto es lo que tendrían ustedes que estar incluyendo en su tablita. Creo que no es difícil, está bastante sencillo. ¿Dudas hasta aquí? Yo sí, asesor. Em, Sí, ¿quién habla? No sean malitos, recuerden levantarme nada más la manita para que sepa quién me habla. A ver, ¿quién es? ¿Quién fue? Inés, adelante, te escuchamos. ok. Sí, yo ya empecé a hacer mi tabla y hice tal cual así como no lo mencionó. Pero entonces solo sería, por ejemplo, si es desecho de comida, sería, nos comenta que es biológico, ¿verdad? Pero en cuanto a las fuentes de consulta, si yo lo investigo, bueno, ya lo estuve realizando y yo investigué en las etiquetas de mis productos que uso normalmente. Entonces no sé ahí cómo se citaría. Igual para ver la clasificación, pues ya yo fui como pensando si era orgánico e inorgánico, pero de internet, al menos en esa parte de la tabla, no he sacado nada. No sé si se tenga que citar o cómo se podría citar, o si no se tenga que citar ahí. Ok, bueno, para la clasificación sí tienes que consultarlo, solo que tú estés muy segura de qué tipo de clasificación es, pero, o sea, aunque tú sepas qué tipo de clasificaciones, a priori tú ya tienes una referencia de dónde sacaste esa información.
Por ejemplo, si yo ya aquí, retomando este primer ejemplo del champú, si yo tomé una clase o un módulo hace 2 meses o el mes pasado, en nuestro módulo del mes pasado, y yo vi clasificación de sustancias químicas y por ahí vimos el ejemplo de benzoato de sodio. Bueno, yo tengo la referencia de que esa información la obtuve en mi módulo pasado, por ahí quizá viene en el, no sé, en el contenido del módulo, ¿sale? Entonces tú a priori ya tienes un conocimiento, pero el cual obtuviste de alguna fuente de información, ¿sale? Entonces, no toda la fuente de información, al menos en este caso, que es que tienen que investigar la clasificación de los ingredientes, es una información, que ya todos, sepamos, sino que, prácticamente toda la clasificación la pueden obtener de alguna fuente de información, consultándolo en cualquier, buscador de Internet que ustedes utilicen. Esa página de la cual lo saquen, esa puede ser su fuente de información, ¿sale? Entonces, sí es importante que para este caso en específico, pues sí lo citen. Sí, Inés, adelante. Sí, entonces, bueno, busco tal cual, qué tipo de químico, bueno, si pertenece a orgánico cada parte, o igual podría citar solo buscando como el concepto de inorgánico, orgánico. No, no puedes buscar bueno, pues, si no tienes claro el concepto de orgánico e inorgánico, también es importante que lo busques. Pero si ya lo tienes claro, no hay ningún problema. Lo único que tienes que buscar es, por ejemplo, la clasificación del benzoato de sodio, la clasificación del lauril sulfato de sodio, la clasificación de los parabenos o la clasificación de las siliconas, dependiendo del ingrediente que tú hayas colocado o que hayas extraído de la etiqueta de los productos, ¿sale? Ok, gracias, asesor. Pero entonces solo tendría que citar la clasificación, más no como el tipo de sustancia, porque igual eso lo saqué de las etiquetas, o igual tendría que hacer una cita sobre eso. Ok, no te confundas, mira, no hay tipo aquí no estamos viendo por tipos de sustancias, solo es un ejemplo de ingrediente, ¿sale? Entonces, al ser solo un ejemplo de ingrediente, esa información que tú estás colocando como ejemplo de ingrediente no la tienes que citar. Lo único que tienes que citar es de dónde obtuviste la información de qué clasificas, cómo se clasifica ese ingrediente que tú estás colocando, nada más, ¿sale? Por nada. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, pues como se habrán dado cuenta, son muchas las actividades que se repiten en su tabla de monitoreo. Entonces, lo que yo les propongo normalmente a sus compañeros es que tengan un total de 9 actividades en su tabla. ¿Cómo van a hacer o cómo van a definir cuáles actividades van a hacer? Bueno, está bien fácil, van a incluir 3 actividades el primer día. De esas 3 actividades del primer día van a elegir una y la van a pasar para el segundo día, ¿sale? En ese segundo día van a colocar 2 diferentes a esa que pasaron, más y que sean diferentes a las, del primer día, ¿sale? Ahora, de esas 2 diferentes van a tomar una y la van a pasar para el tercer día y van a incluir otras 2 diferentes, ¿sale? Y así les va a quedar un poquito más variado y no les va a quedar una tabla gigantesca de todas las actividades que realicen, ¿sale? En total serían 9 actividades, 3 en el primer día, de esas 3 pasan uno para el segundo, incluyen 2 diferentes, de esas 2 diferentes toman una, la pasan para el tercero e incluyen otras 2 diferentes para un total de 9, ¿sale? Claro, hasta ahí de cómo colocar esas 9 actividades para que no les quede una tabla muy, muy repetida y muy gigantesca. Sí, serían 9 en total para que no les quede una tabla muy grande y no les quede, porque casi todas se repiten, obviamente son actividades
cotidianas. Entonces, si ya hiciste toda tu tabla y te quedaron más, no hay ningún problema, Inés, así déjala, ¿sale? Es para tus compañeros que por ahí van empezando también para que no se atrasen. Si tú quieres ajustarla, también está bien, no hay ningún problema. Berenice, si un día son 3 actividades, sí, son 3 por día, son al final, Berenice, 9 actividades, 3 por día. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ninguna. Ok, sigamos avanzando. En el punto número 2 nos dice, integra en un procesador de textos de Word un informe de monitoreo con la siguiente información, empleando el tamaño de letra número 12 e interlineado 1.5. Lo primero que tienen que incluir es su portada, ya saben, con su nombre completo, su grupo, el nombre de su asesor virtual. También tienen que incluir el estado donde ustedes viven, el municipio y si es una localidad más pequeña, el nombre de la localidad. Posteriormente, tienen que desarrollar un índice con la siguiente información, la tabla de contenido del documento y el paginado de cada sección del documento. ¿Qué es la tabla de contenido? Pues está bien fácil, es las partes que contiene nuestro documento. Por ejemplo, el índice, la introducción, cuerpo del informe, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la tabla de contenido. Y cada una de estas partes, recuerden que queda ubicada en una página en específico. Tienen que enumerar las páginas de su documento para saber en qué página va a quedar cada contenido. Ya una vez que ustedes tienen enumerado su documento, van a elaborar su página de contenido y en ese índice van a asociar el número de página donde está ubicado cada parte del contenido del documento. Ejemplo, si yo en mi página número 2 coloqué la introducción, bueno, en mi índice va a quedar el título de introducción asociado al número 2, que significa que está en la página 2, y así sucesivamente, ¿sale? Creo que aquí no hay ningún problema. Después piden desarrollar una introducción de una cuartilla con las siguientes características. Son 3 puntos que tienen que cubrir. Aquí yo no les califico que lleguen a la extensión que se les está solicitando. En cualquier punto de cualquiera de las actividades que vamos a ver durante este módulo, no les voy a calificar la extensión cuando se la soliciten, sino que cumplan con los puntos que se les están solicitando. En este caso son 3. El primero, tienen que comentar cuál es el clima y las condiciones geográficas de su localidad donde sale. Clima y condiciones geográficas, todo lo que se refiere a relieve, tipo de el clima, temperatura, etcétera, ¿no? Condiciones geográficas y clima. Después tienen que indicar cómo influye ese clima que ustedes ya investigaron y la geografía de su localidad en la disponibilidad de agua para su comunidad. Recuerden, no es lo mismo estar en un lugar donde llueve mucho y es fresco a donde llueve poco y es muy cálido, ¿sale? Son condiciones climáticas y condiciones geográficas diferentes. Y por último, tienen que mencionar cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en el lugar donde viven. Aquí, bueno, esta parte ya es muy personal. Ustedes, según su experiencia, podrán indicar cómo son estos dos servicios en el lugar donde viven. Posteriormente tienen que desarrollar el cuerpo del informe y aquí tienen que cubrir 2 puntos. El primero es una explicación y aquí ya hablamos de la extensión, que no importa, de cómo realizan el monitoreo. Para la realización del monitoreo, yo siempre les digo que se guíen por lo que es el encabezado de su tabla. Bueno, ¿cómo hice el monitoreo? ¿Cómo lo llevé a cabo? Bueno, día 1 que realicé, cuántas actividades realicé, con qué frecuencia hago esas actividades, indiqué o este, o, o describí si mi actividad contamina o no. También realicé una clasificación donde incluí o donde determiné la clasificación de los ingredientes de cada uno de los productos que utilicé, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es más o menos cómo ustedes podrían ir haciendo esa descripción del monitoreo que se les solicita.
Y después, pues ya una vez que hacen su explicación de cómo realizaron su monitoreo, incluyen su tabla de monitoreo porque esa ya la van a tener elaborada, ¿vale? Una vez que colocan su tabla de monitoreo, van a desarrollar su plan de acción, el cual debe estar encaminado al uso sustentable del agua. ¿Y qué es esto? Bueno, el uso de sustentable se refiere precisamente a lo que te permite reducir tu consumo. También puede ser reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. En esta sección debes considerar los siguientes elementos. Primero tienen que definir el objetivo de su estrategia de acción considerando como contexto los hábitos que tienen respecto al uso doméstico del agua. Esto es lo que ustedes identificaron según en su tabla. Si en su tabla identificaron que utilizan, por ejemplo, muchos productos químicos en las actividades que colocaron, bueno, su objetivo podría ser precisamente disminuir la carga de contaminantes que vierten al drenaje, que está aquí en esta tercera parte, ¿sí? Resaltada. Si ustedes por ahí están identificando que no utilizan mucha agua, pero no, y no utilizan muchas sustancias contaminantes, pero no tienen algún programa o algunas actividades o acciones que se enfoquen a precisamente reutilizar el agua que ya fue empleada, ustedes podrían fijar su objetivo en precisamente reutilizar el agua que ya fue empleada. Y bueno, y si ustedes observan por ahí que su consumo en sus actividades de agua es muy alto, ustedes podrían enfocar su objetivo en reducir precisamente su consumo de agua, ¿vale? Ya ahí podrían, en cualquiera de estas tres, según su tabla, podrían definir su objetivo de estrategia. Una vez que definan su objetivo, tienen que incluir o colocar la descripción detallada de tres acciones personales para lograr ya sea uno, dos o tres de sus objetivos. Pueden ser los tres, ¿sale? O puede ser uno. Y tienen que indicar los pasos de cada acción personal. Ejemplo, si mi objetivo fuera reutilizar el agua que ya fue empleada, que es algo que no hacemos en mi domicilio, bueno, yo voy a proponer tres acciones para lograr este objetivo. Y esas tres acciones voy a indicar cómo las voy a realizar. Bueno, si mi primera acción es colectar el agua de la lavadora, bueno, ¿cómo voy a colectar esa agua de la lavadora? ¿Sale? Voy a necesitar baldes de, no sé, de 20 litros, lo voy a colocar junto a mi lavadora, esa agua pues, o la primera agua jabonosa la voy a colocar aparte para que no se revuelva con la de lavado, etcétera, ¿no? Ya ustedes tendrán que indicar cómo van a hacer cada una de sus acciones. Y por último, una vez que ya hayan colocado sus tres acciones con los pasos que van a realizar para llevarlas a cabo, van a elaborar una descripción detallada de una acción colaborativa en la que involucren a su familia, amigos conocidos para mejorar el aprovechamiento del consumo de agua. Y también tienen que indicar los pasos de cómo lo van a realizar. Entonces, si en mi comunidad, por ejemplo, estoy en una comunidad calurosa, no llueve mucho, pero tenemos muy marcada una temporada de lluvias, lo que a mí se me ocurría es realizar una acción enfocada en la colecta de agua de lluvia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a llevar a realizar esta acción colaborativa? Bueno, lo que voy a hacer es ponerme de acuerdo con mis familiares. Vamos a realizar una serie de adaptaciones de canaletas, por ejemplo, a los techos o a las bajadas de agua de mi casa, en las cuales vamos a colocar algunos depósitos de 100 o de 200 litros, los cuales vamos a estar monitoreando en la temporada de lluvias, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un plancito muy simple que yo podría proponer. Algo así, no quiero algo muy elaborado, no es necesario que sea tan preciso, es algo general, algo sencillo que ustedes puedan llevar a cabo en su domicilio, tanto en las acciones personales como en la acción colaborativa, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Ok, todo claro, muy bien.
Pues seguimos avanzando. Recuerden, es algo sencillo porque es aplicado a nuestras actividades cotidianas. Después solicitan elaborar una conclusión, la cual responda a los siguientes planteamientos. Aquí yo les recomiendo ir respondiendo uno por uno para que no se les vaya a pasar ningún punto, lo cual les causaría una penalización. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen a tu comunidad? Los reservorios se refieren a aquellos cuerpos de agua que están en el ecosistema, ¿sí? No se refiere a, por ejemplo, cisternas o tanques de almacenamiento de algún tipo de institución que se dedica a la distribución del agua. Es precisamente aquellos cuerpos de agua que están allá en el ecosistema, como lo pueden ser ríos, pueden ser lagos, pueden ser todas las presas que existen y que se han construido. Esos son los reservorios de agua, ¿sale? También cuentan los pozos que se han perforado, también. Entonces, todos ellos están identificados por nombre, así que tendrán aquí que mencionar el nombre de este cuerpo de agua o de este reservorio. También tienen que indicar qué tan susceptibles son de ser contaminados esos reservorios que ustedes identificaron en la pregunta anterior por sustancias de uso doméstico de su tabla de monitoreo. Y por último, tienen que mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento, así como indicar cuál es la importancia de que en su comunidad se tengan el servicio de ambas instalaciones. Entonces, en total, aquí son 3 puntos, pero tendrían que estar respondiendo a 4 cuestionamientos, ¿sale? Ya que en el tercero son 2, por ahí que no se les pase. Por último, una vez que elaboraron su conclusión, tienen que incluir sus fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de citas APA de Prepa en línea CEP. ¿Dudas hasta aquí con relación a su conclusión? Por aquí Inés pregunta solo, para estar segura, no es necesario buscar información de internet para esos puntos. Si tienes conocimiento, por ejemplo, todos sabemos que para una parte de la Ciudad de México, que son de los ejemplos más conocidos que yo utilizo, el abastecimiento de los cuerpos de agua, por ejemplo, es el sistema Cutzamala, que está constituido por diferentes presas, ¿sale? Son 3 o 4 presas por ahí. Entonces, si ya tienen esa información, pues no es necesario, pero si no la tienen, pues sí tendrían que estar consultando, ¿sale? Joana ninguna y Berenice ninguna tampoco. Entonces, ¿todo claro hasta aquí, Inés? Recuerden que dentro de sus fuentes de información, al menos tendrían que estar incluyendo, si no tienen alguna otra fuente, al menos tendrían que estar incluyendo lo que ustedes consultaron en el contenido de la semana del módulo. ¿Sale? Es importante que revisen ese contenido porque les sirve precisamente también para desarrollar sus actividades. Bueno, vamos a la parte final. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo. También debe estar libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .docx o .doc. Tenemos una nota importante y dice, asegúrate de guardar tu documento en procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Ok, pues vamos a nuestra siguiente actividad. Y nuestra siguiente actividad lleva por título Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Y la introducción dice lo siguiente: las actividades ganaderas representaron la tercera fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de 1990 a 2018 en nuestro país, solo por detrás de los sectores de generación de energía y transporte. Entre estos gases se encuentran el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que se generan a lo largo de la cadena productiva por actividades como la deforestación provocada para liberar tierras para pastoreo, la descomposición anaeróbica del estiércol o el propio proceso de digestión de los animales. En la elaboración de esta actividad podrás conocer más sobre el efecto que tiene tu consumo de carne en la huella de carbono.
Y aquí les voy resaltando conceptos importantes que deben de identificar. El propósito sería identificar y cuantificar el impacto de las acciones cotidianas, como el consumo de productos pecuarios, tiene sobre las emisiones de gases de efecto invernadero para proponer acciones que reduzcan la huella de carbono. ¿Sale? Dos conceptos importantes, efecto invernadero y huella de carbono. ¿Qué necesito? Reconocer los efectos de la contaminación en el medio ambiente, reconocer la importancia del efecto invernadero, saber cuáles son las causas y consecuencias del cambio climático, otro concepto importante, comprender qué es la huella de carbono y por último, un procesador de textos. ¿Qué entregaré? Un cartel de divulgación en el cual desarrollarás información sobre el efecto invernadero y la huella de carbono sobre tu consumo de proteína animal, así como las evidencias que demuestren cómo la calculaste y una conclusión para reflexionar qué hábitos pueden cambiar en tu alimentación para mitigar tu huella de carbono. ¿Cómo lo realizaré? El primer punto pide revisar el siguiente texto que se titula El costo climático del ganado e identificar las actividades relacionadas con la producción de ganado que generan gases de efecto invernadero. Ahí tienen ustedes los datos bibliográficos más el enlace que les va a llevar a ese texto que les piden revisar. Una vez revisado ese texto, en el punto número 2 dice, en una hoja de cálculo de Excel realiza una tabla de registro de tu consumo de proteína animal durante 3 días de la semana en la cual organices y clasifiques de manera clara y ordenada los siguientes elementos. Primero, los días de la semana, que deben ser, como lo dice, al menos 3 en los que consumas proteína animal en sus alimentos y los gramos consumidos por tipo de proteína. Ahora, ¿qué tipo de proteína van a estar ustedes monitoreando? Solo y únicamente los que están ahí resaltados en amarillo, ¿sale? El huevo, el pollo, el pavo, el cerdo, el queso, la carne bovina o cordero. Cualquiera de esos los van a estar monitoreando. Fuera de eso, si ustedes consumen algún otro tipo de proteína, por ejemplo, llegaron a consumir, no sé, algún tipo de pescado, algún tipo de otro tipo de proteína, leche, algún tipo de yogur que a veces trae ahí proteína, ese no lo pueden incluir, ¿sale? Solo los que están aquí. Y tenemos una nota importante que dice, en caso de que seas vegetariano o vegano, puedes pedirle a un familiar o amigos que sean carnívoros que te ayuden a llenar tu tabla de registro. Y bueno, recuerden, es una tabla de registro bien sencilla. Pueden poner como encabezado los días 1, 2 y 3, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado, los que ustedes vayan a hacer, los días que ustedes vayan a hacer su monitoreo. Y en forma de lista van a colocar los tipos de proteínas, ¿sale? Ahora, si el lunes consumieron, no sé, lunes o el día 1 consumieron huevo, pollo y pavo, pues van a ponerle ahí, el lunes consumí huevo, pollo y pavo y van a colocar el gramaje aproximado que ustedes consumieron. Recuerden, un huevo son aproximadamente 30 gramos, 35 gramos, ¿sale? Si se 25 por ahí, dependiendo si es muy pequeño. Si ustedes consumen 2 o 3 huevos en su desayuno, bueno, ahí van a hacer más o menos un estimado, ¿sale? Las porciones de pollo, de cerdo, de queso que normalmente comemos o que nos sirven en los restaurantes o en lugares donde comemos son alrededor de entre 80 y 100 gramos. Entonces, si a ustedes por ahí se les antojó un sándwich o una torta o una hamburguesa, por ejemplo, que lleva carne de res, o de pollo, pues esa carne es aproximadamente o pesa aproximadamente entre 80 y 100 gramos. Entonces ahí podrían más o menos hacer un cálculo, ¿sale? Para lo demás, si ustedes consumen queso en su casa, pues lo único que van a hacer es ver cuántos días les dura el queso. Si ustedes solo consumen ese queso o lo consume toda su familia, pues lo dividen entre los días que les dure ese queso y luego entre el número de personas que consumieron ese queso y ahí les va a dar un aproximado de los gramos que consumieron, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí?
Ninguna, Tania, muy bien. Sí, Joana, perfecto. No hay ningún problema. Te puedes apoyar de tus familiares. Ninguna. Ok, sigamos avanzando. Una vez que tienen ya su tablita de monitoreo, van a elaborar dos gráficas en Excel, donde representen la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteína de origen animal que consuman durante esos 3 días de monitoreo. Si registraron más, pueden integrarlas sin ningún problema. La primera gráfica debe ser una gráfica de barras donde se observe su consumo total de gramos por tipo de proteína. ¿Qué quiere decir esto? Que van a graficar el total de consumo por tipo de proteína de los 3 días. O sea, todo el consumo, por ejemplo, de pollo que ustedes comieron en esos 3 días, el consumo total de esos 3 días de huevo, el consumo total de esos 3 días de carne de cerdo, etcétera, ¿no? Así por cada tipo de proteína que ustedes tengan registrado. Y tienen que también elaborar una gráfica circular donde se observe el porcentaje de consumo por tipo de proteína considerando los 3 días. Una vez que elaboraron la gráfica de barras, bueno, ya nada más es hacer el cálculo de a cuánto equivale del total de consumo de todos los tipos de proteínas esos gramos de tipo de proteína que consumieron de pollo o de pavo o de cerdo, etcétera, ¿no? Recuerden, aquí debe ser en porcentaje. Y bueno, cada gráfica debe de llevar su respectivo título seguido de su nombre, que va a llevar, por ejemplo, la gráfica de barras va a decir consumo de proteína en gramos y va a llevar sus datos. Y la gráfica circular va a decir consumo de proteína en porcentaje y también va a llevar sus datos. También para la gráfica de barras debe de llevar en el eje X su título y en el eje Y su título. En el eje Y recuerden que van las unidades, que en este caso van a ser gramos para la de barras, y en el eje Y el tipo de proteína. También deben de colocarle o seleccionar, ahí ya saben, la ventanita donde nos permite que aparezca la leyenda o etiqueta de cada uno de nuestros datos que estamos gráfica. ¿Dudas hasta aquí con relación a sus gráficas? Los títulos es un ejemplo, Tania, o sea, ahí recuerda nada más que una la estás expresando en gramos y otra la estás expresando en porcentaje. Puede ser mi consumo de carne, por ejemplo, en gramos, mi consumo de carne en porcentaje o mi consumo de 3 días en gramos, mi consumo de carne de 3 días en porcentaje. Ese título es el que ustedes le coloquen, pero debe estar relacionado con las unidades en las que está expresada precisamente esa gráfica, ¿vale? Así que no se preocupen mucho por el título, solo porque cumpla con que concuerde con lo que está expresando. Sin dudas, entonces, hasta aquí sobre las gráficas. Todo bien. Bueno, pues vamos al punto número 4. Dice, con base en el tipo y total de gramos de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias. ¿Cuál es la tabla de equivalencias? Bueno, la que pueden ver aquí abajo. Esta es nuestra tabla de equivalencias. Ahí está, esta. Dice, realiza tus conversiones a mano en una hoja de papel, incluye tu nombre completo con tu propia letra y toma una fotografía de ella cuando concluyas. Considera el ejemplo que se brinda para realizar tus conversiones de unidades. Pregunta. Bueno, antes de preguntarles, voy con Inés. Inés, adelante, te escuchamos. Asesor, no, ahí dice que lo hagamos en una hoja de papel, pero ¿hay algún problema si lo hago en las operaciones y todo directo en una tabla de Word? Sí hay un problema. ¿Por qué? Porque posteriormente esta información
si creo que no has leído la actividad, te va a pedir o pide que este ejercicio, estos ejercicios de cálculo que tú vas a realizar a mano, incluyas esa foto que tomaste precisamente en el procesador de textos. Pero ahorita espérame, te lo busco por aquí. Ok, aquí en el punto número 6, donde dice integrar un procesador de textos, dice la evidencia de la fotografía de tu hoja de conversiones de unidades solicitadas en la instrucción número 4, ¿sale? Entonces regresamos a la instrucción número 4, es esta que estamos revisando, donde nos pide hacer las conversiones precisamente a mano en una hoja de papel y tomarles una foto, ¿vale? Por eso es importante que lo hagan a mano y le tomen una foto, porque después lo tienen que incluir en su procesador de textos, ¿sale? Cines. Ok, está bien. Es que yo ya lo estaba haciendo, pero como igual leí que en una parte del cartel que tenemos que hacer lo pedía, entonces dije iba a ser más fácil si lo hacía, bueno, iba a estar más visible si lo hacía en tabla, las operaciones. Y ya las estaba haciendo así, pero pues entonces las paso a la hoja. Sí, es necesario que lo hagas a mano, ahí sí es necesario que lo hagas a mano. Yo normalmente les digo que para que no hagan doble trabajo, esa fotografía que le sacan a sus cálculos a mano es la que incluyan en su cartel para que no estén haciendo otra vez una tabla en algún procesador de textos o en Excel. O sea, ahí ya pueden incluir los resultados directamente en su cartel con esa foto, ¿vale? Ok, entonces la pregunta que les iba a hacer y me la responden con sí o no, no se preocupen, sí, ya corroboraron que el resultado de este ejercicio que tenemos aquí es correcto. ¿Alguien ya lo hizo? Ok, Joana ya lo hizo. Entonces, Tania no lo ha hecho. Inés también ya lo hizo. Ok. Entonces, en lugar de 4.8, ¿qué resultado les dio? Porque no, el resultado no da 4.8. ¿Qué resultado les dio? A mí me dio 4.80. 4.80. ¿Quién me habló? Perdón. María Inés, perdón, se me olvidó Inés. levantar la mano. Gracias, gracias Inés, no te preocupes. Ok. Bueno, no da 4.80, por eso les preguntaba. Y normalmente les da un poquito de trabajo realizarlo. Ahora, vamos a hacer el ejercicio o quieren que hagamos el ejercicio o no hacemos el ejercicio. Nada más les digo por qué no les puede dar 4.80. No, tampoco 4.81. Ok. No se preocupen si no lo han hecho. Precisamente utilizamos estos espacios para que a ustedes les salga bien y no haya penalización en que se equivoquen. Aquí es bien importante y no pierdan de vista esto. En la tercera parte, aquí donde ustedes pueden ver 6.9 kilogramos de dióxido de carbono, es un dato que ustedes van a estar sacando de la tabla de equivalencias según el tipo de proteína que van a estar calculando, ¿vale? Con el tipo de proteína que van a estar calculando, con el que van a estar trabajando. En este caso estamos trabajando con ¿qué? Con pollo, ¿sale? Recuerden, nuestro ejemplo es con pollo. Y este dato de 6.9 lo vamos a encontrar aquí abajo en la tabla de equivalencias. Pollo 6.9, ¿sale? Por eso se los puse aquí en color rojito. Ahora, ¿cómo vamos a corroborar nuestro resultado? Recuerden que dentro de las ecuaciones necesitamos seguir el orden de las operaciones.
Sumas, restas, divisiones y multiplicaciones, ¿sale? Tenemos sumas, no tenemos sumas, tenemos restas, no tenemos restas, tenemos divisiones, sí tenemos divisiones. Una aquí y otra acá. Entonces, ¿tienen por ahí dónde anotar para que lo vayan haciendo? Me avisan cuando ya estén listos, búsquense algo en que anotar, porque recuerden que de todos modos lo van a hacer a mano. Ok, Tania ya está lista. Nada más me corroboran cuando ya los demás estén listos, porfa. Bueno, de todos modos vas a poder consultarlo, Joana, en la grabación, no te preocupes, ¿sale? Bueno, vamos a realizarlo. Entonces, lo que van a hacer es, y no olviden de seguir usando las unidades que están ahí indicadas, es que van a colocar primero esos 700 gramos de pollo, que es lo que nos indica aquí el ejemplo, ¿sale? Y lo van a multiplicar por el resultado de 1 entre 1000. Por ahí díganme cuál es el resultado de 1 entre 1000. Ok, muy bien, Tania. Ahora, estamos en 700 por 0.001. Y ese resultado que les dé lo van a multiplicar por el resultado de 6.9 entre 1, que eso está muy fácil, ya sabemos que es 6.9. Entonces, ¿cuánto te daría, Tania, de resultado? Exactamente. Ya ven, no era ni 4.80 ni 4.81. 4.83, ¿qué, Tania? ¿Qué, Berenice? ¿Qué le falta a ese 4.83? Ok, kilogramos de dióxido de carbono. Muy bien, Berenice. Recuerden no olvidar las unidades que estamos manejando. Ahí pueden ver que en verdecito se cancelan las unidades de gramos de pollo con unidades de gramos de pollo, y en azul se cancelan los kilogramos de pollo con kilogramos de pollo. Y nos van a quedar kilogramos de dióxido de carbono, que es lo que estamos calculando, ¿sale? Entonces, el resultado completo es 4.8 o 4.83, porque en este caso del ejemplo está redondeado, kilogramos de dióxido de carbono. Ahora, lo que quiero que pongan aquí atención es que en esta parte donde les mencionaba de el dato de la tabla de equivalencias, si estuviéramos calculando huevo, en lugar de 6.9 sería el dato 4.8, ¿ok? Entonces, digamos que tenemos los mismos datos. Consumimos en lugar de 700 gramos de pollo, 700 gramos de huevo, ¿no? Entonces, lo que va a cambiar aquí en esta parte va a ser 4.8 kilogramos de dióxido de carbono, que equivalen al dato de el huevo, ¿sí? Si estuviéramos calculando en lugar de huevo, pavo, serían en lugar de 4.8 serían 10.9, ¿sale? Y si ustedes consumieron cerdo, serían 12.1. Igual digamos que consumieron 300 gramos de cerdo, entre 1 kilogramo de cerdo por entre 1000 gramos de cerdo, por el resultado de 12.1 kilogramos de dióxido de carbono entre 1 kilogramo de cerdo, ¿sale? Recuerden, en esta parte es bien importante sustituir el dato de equivalencias de dióxido de carbono que se producen por tipo de proteína según la que vayan ustedes a calcular, ¿vale? Creo que está bastante fácil, no hay problema. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cines? Yo sí tengo un poco de duda porque
igual, bueno, yo hice mi consumo, me guié de ese ejemplo, pero mi consumo y por por los kilogramos de codos, me salió distinto, bueno, porque pues de acuerdo con mis cantidades, pero entonces igual se tiene que modificar, le decía que a mí se produce kilogramos de codos 4.80, entonces sería 4.83. Sí, es que no te puede salir 4.80 porque por ahí entonces metiste un dato mal, ¿sale? Ah, ok. ¿Sí lo Y hiciste ahorita con nosotros? entonces sobre eso ya haría ahora sí mi consumo propio y el de cuánto se produce de CO2, ¿no? Claro, este solo es un ejemplo. Recuerda que es un ejemplo para que te guíes cómo vas a hacer tú el cálculo. Pero al fin y al cabo, todos los resultados deben ser con base en tu consumo. Ah, ok. Entonces solo para estar segura, por ejemplo, en 1 por 1000 que nos decía, sería de que nos daba 0.01, sería el resultado de 4.83 de CO2, ¿verdad? No, 4.83 es el resultado final de todas las ecuaciones, de toda la ecuación, ¿vale? Ah, El uno ok, entre 1000 solo es una parte de la ecuación, es una tercera parte de esa ecuación que se tiene que realizar, ¿vale? Pero ok. ese dato pues prácticamente se va a quedar igual para todos los cálculos que realices. Lo único que va a cambiar es el tipo de proteína que vas a estar tú calculando. Ok, entonces me podría repetir otra vez por caridad la ecuación. Es que me confundí un poco en esa parte, pero para estar segura. Sí, claro. Vas a sacar, mira, esta primera parte es tu consumo, ¿sale? Ahí vas a poner tu consumo y el tipo de proteína que consumiste. Después, ese consumo, que puede ser el que tú digas, 300, 200, 150 gramos de la proteína que sea, lo vas a multiplicar por el resultado de 1 entre 1000. También dependiendo del tipo de proteína que estés aquí calculando. Y posteriormente, ese resultado que te dé de tu consumo por 1 entre 1000 lo vas a multiplicar por el resultado de 6.9, bueno, no de 6.9, en este caso de 6.9 porque estamos en pollo, pero debe de ser el dato que corresponda al tipo de proteína que tú estés calculando. Puede ser 6.9 para el pollo, puede ser 4.8 para el huevo, puede ser 10.9 para el pavo, entre uno que sería pues, prácticamente el mismo, ¿no? El mismo resultado. Y ahí una vez que hagas esa última multiplicación, te va a dar tu resultado final, ¿vale? Ok, entonces del resultado de 1 entre 1000 lo multiplico y ya es el resultado final, ¿verdad? No, esa es solo una parte de la ecuación, ¿sí? 1 entre 1000 es una parte de la ecuación que vas a multiplicar por tu consumo de proteína, ¿sí? Y ahí te va a dar un resultado. Y ese resultado lo vas a multiplicar por el dato de equivalencia según el tipo de proteína que tú estés calculando, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí me sigues, Inés? Pues me confundí un poco, pero creo que ya está un poco más claro. Gracias. Ok. Acuérdate, aquí en esta parte va tu consumo, que lo vas a multiplicar por 1 entre 1000. Y luego vas a multiplicar eso por el dato de equivalencias que corresponda al tipo de proteína, ¿sí? O sea, no está difícil, esta parte, pues los números se quedan iguales, no va a cambiar, aquí va a cambiar tu consumo, el tipo de proteína, aquí cambia el tipo de proteína, los números se quedan igual, y aquí sí cambia
el dato de equivalencia según la tabla de acuerdo a la proteína que tú estés calculando, ¿sale? Muy bien, bueno, pues vamos a seguir avanzando, que ya casi nos echamos la hora y ya se nos pasó bien rápido. El punto número 5 dice, realiza un cartel de divulgación que integre lo siguiente. Primero deben de colocar el título que relacione la huella de carbono y el consumo de proteína pecuaria. Este título es el que ustedes quieran, solo debe de estar relacionado en la huella de carbono con su consumo de proteína pecuaria. Deben desarrollar una introducción, recuerden que no tome en cuenta la extensión, sino que cumpla con las características que solicitan, que son las siguientes. Tienen que indicar qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. Tienen que indicar a qué se refiere la unidad de medición de equivalentes de dióxido de carbono y tienen que mencionar por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero de acuerdo con el texto El costo climático del ganado. ¿Sale? Su introducción debe de cumplir con estos 3 puntos para que no tenga ninguna penalización. No importa que no llegue a los 14 renglones o se pase, ¿sale? Ahí no hay ningún problema, siempre y cuando cumpla con los puntos que se solicitan. Después tienen que incluir un esquema que muestre las siguientes características, la relación entre la superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar para explicar cómo funciona el efecto invernadero. Esto no es más que, obviamente, un esquema del efecto invernadero. Por ahí ustedes seguramente vieron un esquema de lo que es el ciclo del agua, pues es algo igual, ¿no? Ahí tiene que estar indicado, por ejemplo, el sol, cómo llega la radiación, cómo está la superficie de la Tierra, la atmósfera, qué es lo que pasa, ese es un esquema, ¿sale? Una vez que ustedes incluyen el esquema, van a colocar un pie de figura que es una explicación de este esquema. Ahora, aquí solo es una explicación, no quiero que me digan o definan qué es el efecto invernadero, solo pongan lo que ustedes ven. Ah, yo veo que salen en esta figurita, yo veo que salen los rayos del sol, llegan a la Tierra, chocan con esta, se reflejan. Ahí también indica y ya ustedes explican lo que están viendo. No importa que sea muy sencillo, así lo quiero, ¿sale? No se preocupen. Así está perfecto. Y una vez que hacen su pie de figura, que puede ser, recuerden, no debe de igual y si no llegan a los 8 renglones, no hay ningún problema, siempre y cuando esté explicado por ustedes, está bien. Una vez que colocan su explicación, colocan ahí la fuente de consulta de donde tomaron esa imagen del efecto invernadero, ¿sale? Ese esquema. Después van a incluir sus gráficas de barras circular que ya ustedes incluyeron, ya saben, ya trae todos los datos que se le solicitan, el título con sus datos, los ejes debidamente etiquetados, las unidades en que está expresada cada gráfica y aparte de que ya de todo lo que ya tienen hecho, eso ya lo van a tener hecho, van a colocar abajito o a un ladito a cada una un pie de figura donde expliquen el patrón de consumo. Y ustedes pondrán ahí, bueno, en esta gráfica observo que el mayor porcentaje de mi consumo está en el tipo de proteína tal, y en el caso de los gramos, pueden decir, en esta gráfica, mi mayor consumo en gramos de proteína será en tal proteína. Y con eso es suficiente, ¿vale? Posteriormente, tienen que incluir las conversiones de unidades que indique cuántos kilogramos de dióxido de carbono al ambiente, dependiendo de los kilogramos de carne que consumieron, con las siguientes características. Todas deben de quedar juntas en la misma sección, o sea, en la foto deben de quedar todas en juntitas. Si es una o dos fotos, pues ponen sus dos fotos juntas, no hay ningún problema. Y al ladito o abajo tienen que poner un comentario donde indiquen cuál es el patrón que observan en cuanto a la cantidad de huella de carbono que deja el planeta en su consumo de carne. Esto es, si ustedes consumen del tipo de carne que más genera dióxido de carbono o si consumen los tipos de proteína que menor dióxido de carbono genera. ¿Sale? Muy fácil y muy sencillo. Ahora, en la letra F nos dice,
según los resultados de sus conversiones y la reflexión que ya hicieron con el comentario anterior, tienen que proponer 3 acciones que podrían tomar respecto a sus hábitos de alimentación para disminuir su huella de carbono que consumieron. ¿Sale? Entonces, aquí si vieron ustedes que ya consumieron de la carne o de la proteína que genera más dióxido de carbono, ustedes van a decir, bueno, yo consumo de esta proteína, lo que propongo son las siguientes acciones. Recuerden, deben de estar enfocadas en disminuir su huella de carbono con base en sus hábitos de alimentación de proteína. Si ustedes colocan ahí una acción que esté enfocada en disminuir la huella de carbono, pero que no esté relacionada con los hábitos de alimentación, no se las voy a poder tomar como buena. Así que no pierdan de vista esta parte que debe ser enfocada precisamente en modificar los hábitos de alimentación por tipo de proteína que comen, ¿vale? 3 al menos. Y por último, y aquí también va a incluido en su cartel sus fuentes de consulta con base en el manual de citas APA, ¿sale? Ahora, ¿qué herramientas nos dan para que puedan ustedes elaborar este cartel? Tienen 3: Canva, Infograma, PictoChart, ¿sale? Así como elementos y herramientas de su procesador de textos. Un ejemplo era el que nos daba su compañera Inés, que estaba elaborando ahí sus tablas con sus resultados del cálculo de dióxido de carbono por consumo de proteína. Ese es un ejemplo de herramienta de su procesador, lo pueden hacer también o pueden incluir, por ejemplo, directamente la fotografía. Sale ahí, ya ustedes lo que decían hacer es válido. Tenemos una nota importante también que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu cartel de divulgación porque no se aceptarán capturas de pantalla. Y aquí abajito nos ponen los enlaces para obtener precisamente el enlace que ustedes van a compartir. Ahora, muy importante, recuerden modificar los permisos de acceso para sus carteles, ya que si no los modifican, obviamente no lo voy a poder ver y no lo voy a poder evaluar. Entonces, bien importante, no se olviden de modificar esos permisos de acceso. ¿Dudas hasta aquí con relación a la parte de su cartel? Ok, a ver, déjenme ver. Berenice, la introducción no llega a 12 renglones, pero está... sí, no importa que no llegue a los 12, si tú cubres esos puntos no hay ningún problema. El esquema lo buscas en internet, sí, sin ningún problema. En internet hay un montón de ejemplos, ya nada más le pones ahí los datos bibliográficos de donde obtuviste ese esquema, ¿sale? Parte de la cita se tiene que volver a poner en la... Sí, recuerden que no importa que ya ustedes hayan incluido una referencia, por ejemplo, en la del cartel, en la del... en la del... si aquí en el esquema ya ustedes incluyeron este pie de figura con los datos bibliográficos, esos mismos datos los incluyen en su bibliografía. ¿Sale, Berenice? Sacar gramos de proteína se tiene que hacer todas las que comimos o los 3 días o nada más es un tipo de proteína. Son todos los tipos de proteínas que ustedes consumieron, pero recuerden que es el total del consumo, ¿sale? No por día, es el total. El total que consumieron de pollo, de huevo, el total de cerdo, etcétera, ¿no? Es el total. Si hago Canva, ¿cuántas hojas? No, recuerden que todos los carteles, todas las infografías, los murales digitales son formatos de una sola hoja. Reduzcan la información. Recuerden que no hay problema con que quede pequeña porque podemos ampliarla digitalmente. ¿Vale, Joana? Inés, si ya tengo la tabla de Excel, algún problema, pongo la captura de la tabla con los datos en el cartel. Ahí dice que puedo hacer mi cartel en Word. A ver, no, aquí nos dice que pueden hacer su cartel en Word, Inés, ¿sale? Ok, dice,
para realizar tu cartel puedes ocupar alguna de las herramientas web. Nos da 3: Canva, Infogram o Pictochart. O puedes utilizar elementos y herramientas de tu procesador de textos, no realizar. O sea, puedes utilizar elementos y herramientas del procesador de textos para elaborar lo que necesites de tu cartel, pero este debe de quedar en Canva, Infogram o Pictochart, ¿sale? Utilizar elementos o herramientas del procesador de textos no es lo mismo que tú lo puedas hacer en Word, ¿sale? Cuando tú utilizas un elemento o una herramienta, es decir, bueno, yo voy a hacer una tabla en Word y la voy a poner en mi cartel. Yo voy a hacer una gráfica en Excel y la voy a poner en mi cartel. Eso no quiere decir que yo pueda hacer el cartel en Excel o en el Word, ¿sale? Tiene que ser en Canva, Infogram o Pictochart. Y, y Asesor, así, tengo adelante Inés, ahora sí voy contigo. perdón, le quería comentar si entonces solo debe de ser toda mi información en una sola hoja o utilizar más hojas, En una sola porque hoja nada más. entonces no me puedo pasar de una, es que bueno, a mí me salió un poquito de información y siento que si es una sola hoja me va a quedar muy apretado. No importa, redúcelo. Recuerda que siempre puedes reducir el tamaño de letra y lo podemos ampliar, así que no hay ningún problema, ¿vale? Ok. Y en cuanto a la parte de acciones, dice que deben de ser a fuerzas en cuanto a lo de los alimentos, ¿verdad? No pueden ser de otro tipo. No, porque entonces ya no estarías cumpliendo con lo que te está solicitando la instrucción, que son conforme a tus hábitos de consumo de proteína. Ah, ok, gracias. Por nada, Inés, ¿todo bien? ¿Alguien más? Ok, bueno, ya una vez que ustedes elaboraron su cartel, recuerden el cartel, todo lo que va en el cartel lo encuentran en el punto número 5, ¿sale? En el 5. Y en el punto número 6, lo que va en su procesador de textos, que son su portada con sus datos, ahí no hay ningún problema. La evidencia de su tabla de monitoreo, copian y pegan del Excel esa tablita que ustedes elaboraron. Imágenes de sus gráficas que les solicitan en el punto número 3, copian y pegan del Excel sus gráficas. La foto de la hoja de conversiones de sus unidades solicitadas en el punto número 4, que recuerden que son a mano. Y por último, el enlace a su cartel, ¿vale? Es lo único que va. La bibliografía va en el cartel, no va en el procesador de textos, ¿vale? Y bueno, ya por último nos dice que una vez que tengan integrado su archivo, hay que guardarlo, ya saben, en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma cuidando que el formato de guardado sea .doc o .docx. Joana nos dice, sí, sí, Joana, este horario, bueno, más que lo ponga yo, recuerden que ahí votan por el horario que ustedes quieran. Votaron muy poquitos, 3 personas fueron las que votaron en la mañana, por eso se las puse a esta hora. Algunos votaron a las 9, algunos votaron a las 10, entonces lo puse más o menos a la mitad, así que se los voy a tener que seguir conservando aquí, porque bueno, fueron las personas que por ahí realizaron la votación, así que vamos a estar manejando este horario, ¿sale? Bueno, solo ya para terminar, les tengo por aquí una pregunta. Para la elaboración de las gráficas, ¿quieren que realicemos algún ejemplo el día viernes o está todo claro? Ok, entonces yo me llevo de tarea prepararles por ahí un ejemplo de tanto de la tabla y de cómo van ustedes a obtener los datos y cómo realizaríamos las gráficas, ¿sale? Bueno, pues entonces, si ya no tienen más, hasta ahorita ya no tienen más dudas, quizá les vayan a salir más dudas, por ahí anótenlas o si no, acuérdense de ellas para que el día viernes les demos solución y les vaya bien en sus 2 primeras actividades, ¿sale?
Nos estaríamos viendo por aquí el día viernes, igual a la misma hora, 9:30 de la mañana. Les dejo la invitación ahí en la pizarra de sesiones y también ahí les dejo la grabación de esta sesión para que la puedan consultar sin problema. ¿Sale? Muchas gracias a Asesor, todos. Sí, ¿quién me habló? María Inés, otra vez Inés. soy yo, pero Sí, sí, adelante. entonces respecto a lo que le dije de si, bueno, ya hice la tabla en Excel, la puedo poner en el cartel y aparte, ya en el documento Word, poner mis operaciones a mano. Claro, eso sí es válido. Ah, ok, gracias, asesor. Sería todo. Por nada. Bueno, entonces nos vemos por aquí el día viernes. Excelente miércoles. Que se la pasen bonito y nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Buen día.